estamos en línea. Con Nicolás. Bueno. ¿Qué tal, Mario? Es un gusto estar con todos ustedes y compartir el programa que están llevando adelante. Gracias, Nicolás. Bueno, te vamos a presentar. Sí. Estamos con Nicolás Breglia, que es un conocido y destacado abogado laboralista, pero además es también muy conocido por ser el ex gran maestre de la masonería argentina. Te tenemos acá cuando estamos abriendo nuestro taller de libre pensamiento y nos estamos instalando. Estoy junto con la doctora Liliana Magrini, que es también columnista, y necesitamos también tu opinión porque tengo entendido que la masonería argentina tuvo una impronta muy importante en la organización del movimiento del pensamiento libre, del libre pensamiento, a principios del siglo XX. Como sos un historiador y además ex gran maestro de la masonería, quiero que nos cuentes un poquito esto. Pero sí, cómo no. En realidad la masonería hizo suyo los principios y los valores del libre pensamiento. Pero tenemos que transportarnos un poco al siglo XVIII, como era la sociedad entonces, una sociedad que practicaba valores absolutos. Había una predestinación divina del poder y del hombre en la sociedad y una justificación del poder y la justificación del hombre en la sociedad a través de un concepto sobrenatural. Ante todo eso hubo un movimiento muy importante que es el de la Ilustración, el que plantea la democratización de la sociedad, que ya venía desde antes planteando una sociedad distinta, integradora, democrática, libre pensadora, una sociedad totalmente libre de dogmas. Planteaba de que el siervo de la gleba tenía el mismo derecho del señor feudal, y en esa circunstancia, en el siglo XVIII, se estructura lo que se denomina la masonería moderna, que pasa a ser especulativa, de operativa pasa a ser especulativa, y se incorporan filósofos, políticos y militares para construir lo que nosotros denominamos el tempo interior, para preparar hombres, para integrar al hombre y preparar y justamente emanciparlo al hombre ante el yugo del poder despótico de los gobernantes, y para lograr un desarrollo ilimitado a través del conocimiento, ¿no?, del ser humano a través de su raciocinio. Y ahí incorpora todos los principios y los valores del libre pensamiento. El libre pensamiento no es más que pensar y desarrollarse, llevar un pensamiento crítico libre de dogmas, aceptar al otro, la tolerancia. En Argentina en realidad en el mundo se forma el primer Congreso del Libre Pensamiento en el año 1880. En Argentina se hace el primer Congreso del Libre Pensamiento en América en el año 1906, donde tiene una destacada actuación ahí una anarquista, una mujer que pertenecía a la masonería, que es Belén Saráchaga, que en su exposición deja realmente prendada a Alicia Moró de Justos y a todos ellos, y empieza a desarrollarse. Perdón, sí. Nicolás, o sea que podemos decir que también tenía exponentes mujeres, porque fundamentalmente, sí. En un comienzo era un poco más manejado por hombres, ¿no? Claro, en el siglo XVIII no, la mujer tenía muy poca injerencia, pero ya a fines del siglo XIX el libre pensamiento empieza a trabajar justamente en todos los movimientos feministas, en los círculos feministas fundamentalmente. Ahí la tenemos a Juana Manso, a la doctora Grierson, a Julieta Lanteri, a todos ellos, que pertenecen a todo este movimiento que realmente es superador de la sociedad de entonces. Interesantísimo, Sí. Porque en realidad lo que más nos llega a los legos
es que la masonería siempre ha sido un club de hombres, reservado a aquellos círculos bastante oscuros y bastante privados, en donde las mujeres no tenían ingreso. Pero es muy auspicioso, claro, que me cuentes que ya desde aquella época había estas grandes mujeres pudieron meter su cuchara. Claro, y todas estaban vinculadas con la masonería. A fines del siglo XIX había logias de mujeres que estaban integradas a la masonería, que se denominaban logias de adopción, hasta más o menos principios del siglo XX, hasta el 1920 más o menos. ¿Por qué logias de adopción? Porque estaban incorporadas a logias de masones, de hombres, eran los que denominaban. Estaban dirigidos por un maestro, integrada por mujeres. También había logias puras de mujeres. Y después, bueno, eso desaparecieron, porque hay determinadas normas a nivel internacional, hay grandes logias que son muy conservadoras. Nosotros, la Gran Logia de la Argentina y de algunas partes de Sudamérica, somos muy progresistas. El primer gran maestre que plantea en el año 1882 la incorporación de la mujer a la masonería es Sarmiento. Wow. E incluso hay una mujer que él la quiere incorporar, que es Manuela Pedraza. Exactamente, y además hay otra, Lola Mora, por ejemplo. Hay antecedentes en Tucumán de pedir el ingreso a la masonería de su hermana. En fin, a Juana Manso hay antecedentes de que la inicia es Leandro N. Alem, otro gran maestro de la masonería. Y ahí empieza toda esa lucha. En la época, fíjese ustedes qué notable, ¿no? Todo el atraso que tenía la sociedad, no tan solo argentina, sino a nivel mundial. El primitivo Código Civil argentino, que fue redactado por Vélez Arfiel, una de las incapacidades era ser mujer. Sí. Y cuando había organizaciones que decían que la mujer no tenía alma y era un aparato reproductor, nosotros en la masonería hacíamos jurar al que ingresaba que se comprometía a luchar por los derechos igualitarios de la mujer. Y ahí se inicia todo un proceso muy interesante en la Argentina. Cuando la mujer obtiene los derechos civiles en el gobierno de Alvear, después de una gran lucha, y en el gobierno del Perón obtiene los derechos políticos, que es un gran logro. Y actualmente, si bien es cierto que tenemos que cumplir algunas normas a nivel internacional, nosotros propiciamos la existencia de una gran logia femenina. Y la propiciamos, la ayudamos, y hay una gran logia femenina que se está desarrollando en forma realmente tremenda, y nosotros en las instituciones educativas y filantrópicas y todo lo demás, trabajamos en conjunto con las masonas femeninas. Una preguntita respecto volviendo a lo que mencionaste antes, sí, del tema de la Ilustración, sí, que fue el gran salto, ¿no?, de aquel poder despótico a tratar de usar el conocimiento para llegar, en todo caso, a esto, al pensamiento libre y al pensamiento crítico. En este momento que tenemos un paso del siglo XXI, un paso revolucionario que tiene que ver con la tecnificación, claro, con la inteligencia artificial, con la robótica, o sea, ¿estamos en una nueva ilustración? ¿Estamos viviendo una nueva ilustración? Sí, son circunstancias muy parecidas, pero total y absolutamente distintas. Nosotros estamos en una situación de crisis, como estuvo el siglo XVIII, cuando se estaban cambiando los paradigmas de producción. Que había países que estaban entrando dentro de lo que se denominaba la revolución industrial. Al entrar dentro de la revolución industrial se necesitaba un nuevo tipo de hombre, alguien que sepa leer, alguien que sepa contar, y eso provoca, no de casualidad, la masonería se forma en sus distintas expresiones en Inglaterra, que es el país que estaba entrando en la revolución industrial. Pero la única diferencia que hay, ahora estamos en una revolución tecnológica muy grande, que nos vamos a quedar sin mano de obra prácticamente. Pero la única diferencia que hay es que con anterioridad a que se produjo ese fenómeno, había filósofos y políticos y pensadores que ya estaban planificando la sociedad que venía. ¿Y ahora? Y ahora no.
Ahora estamos en un proceso de cambio muy grande, pero no sabemos hacia dónde vamos. Sin un sustrato ideológico detrás. Claro, porque el grave problema que hay ahora, que vamos a una sociedad donde va a haber muchísima producción y poco trabajo. ¿Qué hacemos con el ocio? Claro, pero el problema que se plantean, ya están planteando los cientistas políticos y todo lo demás, es que esa situación va a provocar continuas crisis económicas, porque no va a haber capacidad de consumo. Y las crisis económicas en el mundo se han dado cuando ha habido abarrotamiento de stock y no ha habido consumo. Bueno, la capacidad de consumo se pierde porque no hay dinero con que comprar. Claro, pero por ejemplo, los intelectuales franceses ya están estudiando, están previendo toda esa situación que se viene y están tratando de ver si sacan una norma o una ley donde a la persona, por el solo hecho de haber nacido en Francia, se le asigna una asignación mensual. Ahora, no es una quimera porque ya existe en Suecia, existe en Noruega y existen en otros países que son realmente sociedades muy avanzadas. Renta básica universal. Claro, por ejemplo, en Suecia se le paga para que estudie. Ahora, Nicolás, hay una cosa que me preocupa de sobremanera, ¿no es cierto? Estos procesos de cambio generan también regresiones. Totalmente. Generan angustia, inseguridad y el intento de volver hacia atrás. Sí. Yo estoy viendo que hay un resurgimiento de movimientos filofascistas o criptofascistas en Europa y en América. Sí. Y que ellos han sido movimientos contrarios al libre pensamiento. O sea, uno ve a la idea de Mussolini, ¿no? El régimen totalitario, el régimen de Franco, el régimen, bueno, del nacionalsocialismo, de Adolfo Hitler, son movimientos que destruyen el libre pensamiento, destruyen el pensamiento crítico y someten a la gente a una regimentación. ¿Cómo ve la masonería contemporánea esos procesos? ¿Qué respuestas tiene para ello? Bueno, eso es lo que se está analizando. En realidad, todos esos procesos de crisis vienen cuando hay crisis económica y hay pobreza. Entonces vienen el resurgimiento de los nacionalismos, el resurgimiento justamente de la discriminación a la persona que no es del lugar y todo lo demás. Fíjate vos que aparecen todas esas ideas totalitarias, sectarias, en momentos de crisis en Europa. Cuando está pasando una gran crisis, Alemania había sido derrotada prácticamente en la Primera Guerra Mundial en una situación realmente degradante, y ahí se inicia todo un proceso de militarización y de discriminación que ha sido muy violento, que es lo que se está produciendo ahora. Y ahora justamente lo que alimentado justamente por una situación muy especial, que es el crecimiento de todas las redes sociales y de la figura de la imagen, en contra de la figura de la lectura y del conocimiento, ¿no? Se está alargando cada vez más el conocimiento. Todo es visual, nada tiene que ver con contenidos. Exactamente. No visual. Al ser visual y no tener nada de contenido, vos lo podés manejar como le pones un chip a cada persona y lo manejas como querés a través de lo que se denomina la posverdad y todo lo demás. Y fenómenos como Bolsonaro, que viene tan pegado a esto que decíamos del conservadurismo y demás, pero además con el agregado de la cuestión de lo religioso, que tiene un componente muy alto en esa sociedad brasilera, y donde él ha aprovechado esta circunstancia, ¿no? Es un retroceso importante, ¿no? Y es un avance nuevamente del dogmatismo sobre el libre pensamiento. Y eso hay que analizarlo, debatirlo y tratar de ir adelante. Por ejemplo, los japoneses, para enfrentar lo que denominan la sociedad de la imagen, están volviendo a un sistema educativo como el que tuvimos nosotros, obligándolo a leer desde los primeros años. Es lectura, 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 lectura y comentario de libros. ¿Y eso qué le da a la persona? Capacidad de análisis, capacidad de reflexión. Le da, lo dota de términos y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar. Ahora, el fenómeno Brasil es un fenómeno bastante complicado,
porque eso es una sociedad tremendamente sectaria, brutal, tremendamente discriminadora y muy violenta. Sí. Entonces es un problema bastante serio que se da cuando se producen las desintegraciones en la sociedad, ¿no? Obviamente, volviendo a lo que decías, la lectura significa comprensión de textos, pero se da de patadas con lo que dijiste antes. Exacto. Lo único que importa es la imagen. Exacto. Como le importa nada más que la imagen, ¿vos cómo la destruís? A través de la lectura, del conocimiento y de la capacidad del análisis. Nicolás, para redondear la cosa, sí. ¿Vos sos optimista? Y mirá, estamos en un momento realmente de crisis. Si nosotros analizamos un poco lo que pasa en la Argentina, es complicado. Es complicado porque vos tenés, a veces no corresponde hablar de la dirigencia gremial, pero de la dirigencia política, pero vos tenés gente que si sale del cassette son muy ilustrados en su parte técnica, pero lo sacás del cassette y no saben no tienen capacidad de análisis. Además que la cosa pública no es lo mismo que la cosa privada. Por supuesto, pero yo pensaba que era generalizado, pero hay países periféricos donde uno encuentran gente con capacidad de análisis, que es muy importante. Y el dirigente, el político, ¿por qué es político? Porque tiene que tener una concepción omnicomprensiva de la sociedad y saber qué es lo que tiene que hacer, y tiene que tener capacidad de análisis, y tiene que tener capacidad de convencimiento, de inclinar voluntades, pero al otro, y explicarle qué es lo que se va a hacer. No es un autómata. Ese es el grave problema. Yo lo que veo acá es que, sobre todo en Argentina y en el mundo también, son muy pocos los que tienen capacidad de análisis. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho tu presencia. Nos ayudás a instalar este taller de pensamiento crítico, de libre pensamiento en la radio. Y bueno, has estado en la apertura de nuestros trabajos. Nos quedan muchas preguntas, así que vamos a intentar llamarte algunas otras veces. Pero cómo no, yo estoy muy agradecido de haberme comunicado con ustedes, haber participado en la apertura del programa, que es tan importante para instalar precisamente lo que es el libre pensamiento, la aceptación del otro, el convencimiento absoluto de que las verdades son relativas y no absolutas, tratar de ratificar sus propias convicciones para lograr proyectos comunes, que esa es la base de las democracias modernas, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado y estoy a disposición de ustedes para participar cuando ustedes así lo dispongan. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.